Vamos a tener una palabra de oración primero. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, Padre, como acabamos de contar, sea a ti toda la gloria siempre, Padre, por los siglos de los siglos, por la obra que tu Hijo Jesucristo ha hecho en nuestro favor. Gracias, Padre, porque tú has reunido un pueblo, somos ovejas de tu prado y tú nos has dado garantías y certezas de que podemos conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque descansamos en tu mano y nadie nos puede arrebatar de esa mano poderosa. Te pedimos que tú nos hables hoy a nuestros corazones por medio de tu palabra, que tú nos ayudes a cambiar todo aquello en nuestras vidas que no es conforme a tu voluntad. Te pedimos que tú conformes la imagen de Cristo en nosotros. Y te pedimos que si hay alguien aquí hoy que no ha conocido aún al Señor, que no ha visto su grandeza, su poder, su majestad, su misericordia, su humildad, su bondad, que tú abras su corazón a ese entendimiento por el poder de tu Espíritu y le des una vida nueva en Cristo, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, tal como hablaba Nico, hoy estamos celebrando la Reforma, porque tal día como hoy, 31 de octubre, hace más de 500 años, 504 años exactamente, en 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero colocó en la puerta de la capilla del Palacio de Wittenberg en Alemania un documento que él mismo había escrito. Un documento que tiempo después ha sido conocido como las 95 tesis de Lutero. Este documento en 2 semanas ya estaba circulando por toda Alemania. Y en 2 meses, gracias a la imprenta que acababa de inventarse, ya circulaba por toda Europa. La Reforma protestante avanzaba imparable por toda Europa y por todo el mundo después. Gloria al Señor por ello. En este documento, Lutero estaba condenando la avaricia de las autoridades de la Iglesia y estaba condenando también las indulgencias, las bulas papales, el purgatorio, y hacía un llamado a regresar a la Iglesia, a sus raíces como comunidad primitiva, y especialmente a la salvación por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este monje? ¿Qué pudo hacer que un simple monje se alzara y se levantara contra los poderes más grandes y más colosales de su tiempo, como el imperio alemán, imperio del Sacro Germánico, y como la Iglesia Católica Romana? Pues lo que le pasó es que este hombre conoció a Dios. Martín Lutero conoció a Dios mientras estudiaba a fondo la palabra de Dios, las Escrituras. Porque el Señor dice que en ellas nosotros encontramos el testimonio, dan testimonio de Él. Juan 5:39. Lutero sabía que conocía a Dios y por eso no se retractó ni delante del Papa, ni delante del emperador, ni delante de ningún hombre. Él dijo: no puedo ni quiero retractarme de nada, esta es mi postura, que Dios me ayude. Asimismo, nosotros hoy día podemos tener esta misma convicción, esta misma certeza, esta misma confianza que tenía Lutero en que conocemos a nuestro Dios. Aún a pesar de toda la oposición que pueda venir del mundo, nosotros podemos, como Martín Lutero, decir: sabemos que le conocemos. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice la palabra: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén.
Los versículos en los que vamos a estar reflexionando en la mañana de hoy, que son del 3 al 6, forman una sola unidad junto con los 2 primeros versículos que estuvimos viendo en la serie anterior, la última predicación. En estos 2 primeros versículos encontrábamos la exhortación amorosa del apóstol Juan a que no pequemos. Esa era una gran preocupación para Juan, porque Juan sabía que el pecado no es algo ligero, no es algo trivial. El pecado es una ofensa terrible a nuestro Dios Todopoderoso que gobierna toda su creación. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, nos separa de Él porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es santo, puro, justo, perfecto, sin mancha. Y es por eso que nosotros necesitamos un abogado delante del Padre, uno que permanece siempre en su presencia intercediendo por nosotros. Pero no solo eso, el pecado también provoca la ira de Dios sobre el pecador. Y es por eso que necesitamos también una propiciación, es decir, una ofrenda delante de Dios que aplaca su ira, que la apaga y la torna en favor. El sacrificio de Jesús en nuestro lugar nos otorga paz para con Dios, porque su ira ha sido completamente derramada sobre su Hijo Jesucristo. Él ha pagado por ti y por mí. Dice Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Entonces, ¿puedes ver por qué es tan crucial, tan principal, tan esencial, tan importante Jesús, el Hijo de Dios? ¿Puedes ver que sin Jesús nadie puede conocer a Dios? Al Padre nadie le conoce, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. ¿Puedes ver que sin Jesús no puedes tener comunión con Dios? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue nunca andará en tinieblas. Y es andando en luz como podemos tener comunión con Dios. ¿Puedes ver que sin Jesús tus pecados no han sido limpiados? Porque si confesamos nuestro pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Puedes ver que sin Jesús no tienes abogado delante del Padre y estás todavía condenado? ¿Puedes ver que sin Jesús todavía estás permaneciendo bajo la ira de Dios? Lo que ha expuesto hasta ahora Juan, el apóstol, lo ha hecho con un propósito, con un fin. Porque dándote la percepción correcta de Jesús y su infinito valor como Señor y Salvador, el anciano Juan quiere que estés sentado en esa silla en esta mañana y estés reflexionando. ¿Conozco a Jesús? ¿Realmente he tenido un encuentro salvador con el Dios Todopoderoso, como Lutero? Pero el apóstol ama a sus lectores y él no quiere que solo estés preguntándote si conoces a Jesús. Él quiere que sus hijitos amados puedan dar con confianza una respuesta a esta pregunta. Porque nuestra única esperanza está en Jesús, en su vida, en su muerte, en su justicia, en su sangre y en su resurrección. Juan entonces no va a dejarte con la incertidumbre de saber si le conoces o no. Él te va a ayudar a que tú puedas analizar y reflexionar para que puedas saber si le conoces. Y te va a ayudar a que veas cómo puedes estar seguro de que le conoces. Y ese es el primer punto del sermón de esta mañana. ¿Cómo sabemos que conocemos a Cristo? Versículos 3 al 5. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan escribe unas palabras de gran ánimo y consuelo y aliento en este versículo. Lo que está diciendo aquí es que los cristianos debemos saber algo. Y esta palabra saber hace un énfasis en conocer algo de primera mano, de forma personal, no de oídas, no de terceras personas, no de por ahí.
Tampoco es algo abstracto o intelectual lo que tenemos que conocer, sino que es conocer de forma relacional, personal. Por eso está tan relacionado con la comunión, con la íntima comunión. Lo que Juan está enfatizando aquí es la certeza y la seguridad sobre algo. Ahora, en otoño, es tiempo de ir a buscar setas. Aquí en Cataluña hay mucha afición a buscar setas. ¿Por qué? Porque los bosques son bonitos, porque ya no hace ese calor tan achicharrante del verano, porque aún no ha llegado el frío del invierno y mucha gente se anima a salir a buscar setas. Pero lo que nadie hace es comerse una seta sin saber si esa seta es venenosa o no lo es. Pero sin embargo hay setas que se parecen unas a otras. ¿Y cómo vas a estar seguro de que una seta es venenosa o no lo es? Porque hay indicios, hay marcas que te enseñan si una seta es venenosa o no. Por ejemplo, su forma, su color, su tamaño, las manchas que tiene. Y es mejor estar seguro, bien seguro, antes de comerte una seta de que no es venenosa. ¿Te comerías una seta sin saber si es venenosa o no, sin estar seguro? Yo no. Del mismo modo, también hay una certeza verdadera y una certeza falsa. Y es muy importante que veamos la diferencia y que podamos reconocerla, que la podamos distinguir. Porque con una seta te estás jugando tu vida física, pero con una falsa certeza te estás jugando tu vida eterna. Entonces Juan va a compartirte en esta mañana acerca de la verdadera certeza y de las marcas que nos ha dado para que podamos reconocerla. Hermanos, los cristianos debemos tener la certeza de que nosotros le conocemos. Y esta certeza, esta seguridad y confianza es respecto a alguien. Es un conocimiento relacional. Le conocemos a Él, conocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el que tengamos esta certeza y esta seguridad, ese es el propósito final de la carta de Juan. Fijaos cómo concluye él. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Entonces la Biblia enseña una y otra vez que debemos tener esa certeza. Sabemos que le conocemos. Es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Es el pastor el que va delante nuestro, nosotros somos sus ovejas y le seguimos porque conocemos su voz, le conocemos a Él. Igual que le seguimos a Él, no seguimos a otros porque no los conocemos. Y la palabra nos enseña que nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro pastor. Nadie. Y qué gloriosa verdad es esta, que Dios nos ha dado garantías para que sepamos que le conocemos. Nuestra certeza no se basa en cosas subjetivas ni cosas abstractas, sino se basa en lo que Dios mismo ha revelado en su palabra y su palabra permanece para siempre. Nuestra esperanza está firme porque está en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Él es la revelación final de Dios. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Él son sí y amén. Todas las maravillosas promesas de Dios. Entonces, no debería sorprendernos que el mundo ataque esta doctrina de la certeza. El mundo, con su subjetivismo, su relativismo y toda su colección de ismos, está en guerra contra la certeza y la seguridad. Y eso no debe sorprendernos. Pero sí que es curioso que esta bendita doctrina encuentra oposición a veces incluso en personas que reclaman para sí mismas el nombre de cristianos. Y puedes decir, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero cómo es esto? Pues por dos motivos, principalmente. El primero es porque hay personas que ven arrogante y soberbio que alguien puede decir, yo conozco a Dios, yo sé que mis pecados han sido limpiados en la sangre del Cordero. Y como lo ven soberbio, pues reaccionan oponiéndose a esta doctrina que es bíblica. Y en segundo lugar, porque hay personas que con una falsa modestia afirman, yo soy un gran pecador y Dios es tan santo, ¿cómo puedo yo afirmar que conozco a Dios? ¿Quién soy yo para decir algo como eso? Y entendamos que es cierto, es verdad, habrá momentos
en que la duda y la incertidumbre nos atacan. Sobre todo, especialmente cuando hemos pecado, hemos tropezado, te sientes sucio, te sientes apartado de Dios, lejos de Dios. Tu conciencia te está acusando, el Espíritu Santo te da convicción. ¿Por qué? Porque tu comunión ha sido rota con Dios. Es especialmente en esos momentos en cuanto somos muy vulnerables al temor de pensar, ¿conozco realmente a Dios? ¿Me estoy autoengañando? ¿No se supone que un cristiano no hace estas cosas? Pero hay algo aún peor que eso. Y es aquellas personas que viven de forma permanente y constante en esa angustia, en esa incertidumbre, en esa ansiedad que proviene de la falta de certeza. Ya sea por las circunstancias que estás viviendo en el día de hoy, ya sea por la lucha contra un pecado recurrente y tu fracaso en batallarlo, ya sea porque crees que de algún modo estás participando de tu salvación, estás colaborando con Dios. Sea cual sea tu caso, si tú estás luchando en esta mañana con la duda, es realmente valioso que tú recuerdes que tu posición delante de Dios no está basada ni se debe ni a tu esfuerzo, ni a tus méritos, ni a tu virtud. Está basada únicamente en la obra perfecta de Jesucristo. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Es la palabra de Dios la que da por sentado que tú y yo vamos a tropezar y vamos a caer. Pero Dios sostiene nuestra mano para que no quedemos caídos. Es en la sangre de Cristo y su intercesión delante del Padre que tenemos puesta nuestra confianza. Esa es tu certeza y la mía, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que deja de mirarte a ti mismo y mírale a Él. Y fijaos, sino el ejemplo tan maravilloso que tenemos en la palabra de Dios en el apóstol Pablo, que encarcelado, anciano, en los últimos días ya de su vida, él es capaz de escribir con esta certeza. Fijaos, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Segunda de Timoteo 2:12. Pablo tiene su confianza en Cristo, es en Jesús, en el que él ha vencido todas las tribulaciones y pruebas que él ha tenido, y ha tenido muchas. Él ha sido azotado múltiples veces, él ha sido encarcelado, él ha sido perseguido, él ha naufragado, pero Pablo sabe que conoce a Dios. Pablo sabe que Romanos 8, 38, 39 es verdad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sabía que conocía a Dios. Pablo tenía seguridad. Y a esta misma confianza es a la que estaba hablando Juan. Sabemos que le conocemos. Y fijaos que el pasaje no dice que conocemos acerca de Jesucristo. Y tampoco está diciendo el pasaje que conocemos sobre Jesucristo. No. Juan no está hablando aquí de conocer cosas sobre Jesús, como por ejemplo que él nació en Belén, en un pesebre, que él era carpintero, que él iba por Galilea sanando, haciendo buenas enseñanzas, que él murió injustamente en una cruz. No. Y tampoco está Juan hablando de conocer ciertas doctrinas correctas acerca de Jesús, como que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías prometido. No, es mucho más profundo que eso. Es que le conocemos a Él, a Jesús. Y la palabra conocer enfatiza el conocimiento personal, relacional y profundo con Jesucristo, el Hijo de Dios. La comunión íntima con Jesús, con Dios. Entonces, lo que Juan está haciendo de nuevo en esta carta es invitarte a examinar tu fe. ¿Conoces a Jesucristo o conoces cosas sobre Jesucristo? Fijaos lo que dice Spurgeon. Nunca salvará a un alma el saber acerca de Cristo. El único conocimiento salvador es conocerlo a Él mismo y confiar en Él, el Salvador viviente, que ahora está a la diestra de Dios.
El apóstol Juan ha demostrado que debemos tener esta certeza y esta seguridad de que le conocemos. Pero la pregunta es, ¿cómo tenemos esta certeza? ¿Cómo tenemos esta seguridad? ¿Qué es lo que lo prueba? ¿Cómo lo sabemos? Fijaos en la segunda parte del versículo 3. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y mirad la sencillez y la claridad de la respuesta de Juan. Si guardamos sus mandamientos. Qué poco espectacular, ¿verdad? Aquí podríamos esperar que Juan hablara de visiones celestiales y del trono de Dios en los cielos, el cielo abierto, una figura resplandeciente, brillante, rodeada de querubines y miles de ángeles, o voces atronadoras como las aguas en el cielo. Pero no, es mucho más sencillo, es mucho más simple. Él dice, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Obedeces a Dios? ¿Guardas su palabra? Y guardar hace énfasis en mantener una actitud vigilante, activa, constante, observando y obedeciendo la palabra de Dios. Porque la evidencia más clara de que alguien conoce a Dios, que tiene comunión profunda con Dios y con su Hijo Jesucristo, es que guarda sus mandamientos, que quiere honrar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que se esfuerza en ser agradable delante de Dios, porque quiere darle a Él toda la gloria, no la quiere para sí mismo. Entonces la obediencia es el fruto natural de todo aquel que conoce a Dios, que todo aquel que tiene comunión con Dios. Hay unos lugares que son como centros comerciales muy grandes de plantas, de Cogarden, Artiflora, hay muchos sitios así. Imaginaos que estáis caminando por uno de estos lugares llenos de plantas y vais a una esquina, un arbolito pequeñito con un cartelito que pone auténtico melocotonero aragonés. Y tú lo coges y lo llevas, lo pagas, te lo llevas a tu casa y lo plantas, lo riegas, lo cuidas, lo mimas. Y cuando llega el verano y tú quieres ver los frutos y vas ahí al árbol a buscar los melocotones, allí hay limones. Cogéis ese árbol, lo metéis en la furgoneta, vais a la tienda y por mucho que el encargado os diga que lo has regado mal, que lo planteaste torcido, que no le daba mucho el sol, que el abono era malo, que el pesticida... Tú le dices, este árbol ha dado limones, esto es un limonero, no es un melocotonero. Pues eso mismo es lo que enseñaba Jesús. Él dijo, por su fruto lo conoceréis. Cada árbol por su fruto se conoce, no se recogen higos de las zarzas, ni uvas de la espina. Es lo mismo que está diciendo Juan. La obediencia es el fruto de conocer a Dios. La obediencia demuestra que eres hijo de Dios. Y fijaos muy bien el orden. Fijaos muy bien el orden porque es muy importante. Él dice, la obediencia es lo que demuestra que tú conoces a Dios. La obediencia no va a convertir a nadie en el hijo de Dios. Ninguna obra, ningún mérito, ningún esfuerzo va a convertirte en el Hijo de Dios. ¿Qué pasa si tomamos ese limonero, quitamos los limones y pegamos peras en las ramas? No pasa nada, sigue siendo un limonero, aunque tenga peras pegadas. ¿Y qué pasa si llenamos el limonero de peras? Sigue sin pasar nada, su naturaleza no ha cambiado, sigue siendo un limonero. ¿Por qué? Porque solo Dios puede operar un cambio así. Solo Dios puede cambiar la naturaleza de alguien. Y eso es lo que Dios ha prometido hacer con todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en su Hijo Jesucristo. Eso es el Evangelio. Darte un corazón nuevo, darte un nuevo espíritu, hacerte una nueva criatura en Cristo para que puedas obedecer a Dios. Fijaos cómo lo explica el profeta Ezequiel. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 25 al 27. El profeta Ezequiel está diciendo que ese cambio de corazón, ese cambio de naturaleza que opera Dios, hace que Él ponga su espíritu en nosotros para que seamos capaces
de guardar sus mandamientos, andar en sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, si esta mañana estás aquí pensando que puedes ganarte el cielo por tus méritos, déjame decirte que no lo vas a conseguir. Si esta mañana estás aquí tratando de salvarte por tu obediencia, déjame decirte que no lo vas a conseguir. Y no lo vas a conseguir porque necesitas un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ti. Y ninguna obra que podamos hacer puede lograr eso. Solo Dios puede dártelo por medio de la gracia. Esto es algo totalmente sobrenatural, un verdadero milagro. Dios no cambia a hombres malos en hombres buenos. Dios resucita a hombres muertos en delitos y pecados en hombres vivos con fe verdadera en Jesucristo. Eso es el milagro. No hay nada remotamente parecido a esto en toda la tierra. No existe otra cosa igual. Muchos niegan los milagros hoy en día, incluso en la propia iglesia. Pero si tú has sido regenerado, si tú has nacido de nuevo, tú eres una prueba viviente, tú eres un milagro. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Que Dios ha prometido hacer esto en todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? Si no crees, mira su cruz. Mira su cruz con fe. Arrepiéntete de tu pecado porque solo allí encontrarás salvación. Solo allí está tu esperanza, solo allí el perdón, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Allí es donde está la salvación. Entonces lo que Juan está haciendo es llamarte a reflexionar acerca de cómo es tu relación con Dios. ¿Está caracterizada por la obediencia? Esa es la prueba que no falla. Esa es la evidencia de que tú caminas en luz y que tienes comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? Juan te llama a examinarte para que no seas como la persona que va a describir ahora en el versículo 4. Fijaos lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que afirma conocer a Dios, tener relación con Dios, pero su vida está caracterizada por la desobediencia, que dice una cosa y hace otra contraria, es una mentira andante. Dice que hace la voluntad de Dios, pero está haciendo su voluntad. No está buscando la gloria de Dios, está buscando su propia gloria. Es un fraude. Y Pablo está advirtiendo de esto mismo a Tito. Fijaos lo que le dice, estas personas profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tito 1:16. Juan lo que está haciendo aquí es algo más que enseñarnos a cómo reconocer y desenmascarar a los falsos maestros que había en el primer siglo, que siguen habiendo en el día de hoy. Juan lo que está haciendo es nos está advirtiendo del gravísimo peligro que hay en una fe intelectual. ¿Y qué es una fe intelectual? Pues es una fe que está en tu mente, pero no está en tu corazón. Es una fe que está en tu cabeza, pero no ha bajado a la práctica. Es una fe doctrinal que no tiene evidencia. Es una fe sin fruto, creer sin practicar, doctrina sin aplicación. Santiago, en un pasaje muy, muy conocido, señala este mismo peligro. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarle? La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entiende en esta mañana que una fe intelectual es una fe muerta. Es una fe sin evidencia. Es una fe que está vacía. Puedes conocer toda la Biblia del derecho al revés, puedes conocer todos los catecismos, puedes haberte leído todas las teologías sistemáticas, puedes saberte todas las confesiones de memoria, pero entiende que si no lo pones en práctica, todo este conocimiento que es bueno es inútil, es estéril, no lleva fruto. Es la fe de los demonios, dice Santiago, la fe de los demonios. Ellos creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque no tienen comunión con Dios, porque no son obedientes a Dios. Dice Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué
armonía hay entre Cristo y Belial? Pregunta a los corintios. La fe auténtica, la fe verdadera, la fe genuina, tiene fruto, tiene evidencia, porque la verdadera doctrina no se puede separar de la aplicación, de la práctica. Es imposible. La aplicación práctica siempre es el resultado de la verdadera y sana doctrina. Siempre. Dios está interesado y está buscando que tú seas santo, no que seas un intelectual sofisticado. Cristo es la raíz y la doctrina es el tronco que se alimenta de la raíz. Y el árbol, la copa, las ramas y los frutos son la doctrina. Cuanto mayor y más profunda es tu comunión con Dios, con la raíz, más fuerte es el tronco y más fruto va a dar las ramas. Por eso es un mentiroso el que dice que tiene relación con Dios, que le conoce y no guarda sus mandamientos. Hermanos, ¿puede un árbol sin raíces vivir? Claro que no. Entonces, el que afirma conocer a Dios, mientras su vida personal demuestra todo lo contrario, es una evidencia de que la verdad no está en él, dice Juan. Esta persona no tiene la verdad de Dios, no conoce a Dios, no tiene una relación con Cristo, porque la obediencia es el fruto y el resultado de una auténtica y verdadera conversión. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Entonces Juan utiliza muchas veces el contraste, porque es una herramienta muy gráfica, muy sencilla y muy clara. Él ha comparado la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira, y ahora de nuevo en el versículo 5 va a utilizar otra vez el contraste. Fijaos el versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, dice. Y aquí de nuevo está hablando de una actitud, de un estilo de vida, de una práctica. Es alguien que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. En contraste con la persona del versículo anterior, que decía que hacía, pero no lo hacía, no guardaba sus mandamientos, hacía lo que él quería, buscaba su propia gloria, era desobediente. Y permitidme aclarar una cosa aquí. Cuando está hablando de guardar su palabra, está hablando de una práctica habitual y no de una perfección completa. Porque si no, no necesitaríamos un abogado delante del Padre. No necesitaríamos un sacrificio, no necesitaríamos la sangre de Cristo y confesar nuestro pecado para ser limpiados una y otra vez. A este lado de la eternidad, la única percepción que conocemos es la del Señor Jesucristo. Y si nos fijamos un más detalle en el versículo, aún veremos un contraste más. Juan está presentando de forma negativa a la persona que dice una cosa y hace otra. Dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Y lo está contrastando y comparando con el que dice y hace, que es el que guarda sus mandamientos y por eso sabe que conoce a Dios. La diferencia está en lo que hacen, no en lo que dicen. El que dice, que guarda su palabra, en el verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y lo que está haciendo ahora Juan es mostrarnos el motivo, el porqué de guardar su palabra, el motivo de la obediencia. Y ese motivo es el amor. ¿Y qué amor? El amor de Dios, dice el pasaje. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Hermanos, entonces obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Y amamos a Dios por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz. Buscamos agradarle por la salvación que ya nos ha dado, no para ganárnosla. No lo hacemos buscando un mérito ni buscando una falsa presunción, porque sabemos verdaderamente cómo de indignos somos delante de Él. ¿Qué sería de nosotros sin su gracia y sin su misericordia? ¿Qué sería de nosotros? Dios nos amó cuando éramos rebeldes y desobedientes como todos los demás. Y por gracia, mediante la fe, puso su Espíritu en nosotros y nos dio un corazón nuevo y nos hizo nacer de nuevo para poder amarle y para poder obedecerle. Él nos ha capacitado para poder obedecerle por el poder de su Espíritu. El amor en nosotros de Dios es la gasolina, el motor
de la genuina obediencia. El mayor de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca debes olvidar que tú puedes amar a Dios porque Él te amó a ti primero. Dios cambió nuestro motor estropeado por un motor que funciona. Y Dios es el que lo encendió. Y Dios es el que lo mantiene funcionando y el que lo está reparando hasta que funcione como Él quiere que funcione. Por eso este amor en nosotros que se va perfeccionando, que va madurando hasta alcanzar la madurez y que se ve en la obediencia a Dios, esa es la garantía que tenemos de que conocemos a Dios y de que estamos en Cristo. Por eso Juan concluye: por eso sabemos que estamos en Él. Y de nuevo Juan aquí está hablando de la certeza del cristiano. Sabemos que estamos en Él. Juan está comprometido en que todo aquel que ha nacido de nuevo y que experimenta el amor de Dios que se ve en la obediencia, tenga certeza, tenga seguridad y tenga garantía de que Él conoce a Dios. Es una de sus ovejas. Dice 1 Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo sabes, pues, que conoces a Dios? Por la obediencia, por amor, porque guarda su palabra. Fijaos cómo lo ilustra Martin Lloyd-Jones. Él dice: no es la experiencia la que nos capacita para decir que le conocemos. No son los sentimientos, no son las sensaciones, no son las visiones, no son las respuestas asombrosas a la oración, no son las emociones, no es lo excepcional. Hay muchos que parecen creer que el único modo de estar completamente seguros es tener alguna de estas cosas, pero no, dice Juan, eso no es lo primero, eso no es seguro. Yo sé que estoy bien con Dios porque lo siento así en mi corazón. Muy bien, pero ¿guarda sus mandamientos? Yo sé que soy salvo porque hace 25 años hice una decisión y entregué mi vida a Cristo. Muy bien, pero ¿guardas hoy sus mandamientos? Yo sé que voy a ir al cielo porque una noche mientras oraba oí una voz del cielo y un ángel me lo aseguró. Muy bien, pero ¿guardas hoy sus mandamientos? Yo sé que soy perdonado porque vino un ángel que me lo confirmó. Muy bien, pero ¿guardas hoy sus mandamientos? Yo sé que conozco a Dios porque le experimento, porque tengo esa paz interior. Muy bien, pero ¿guardas hoy sus mandamientos? Hermanos, el punto es que todas estas experiencias no son seguras, no son confiables. Lo verdaderamente seguro es cómo estoy viviendo. ¿Estoy guardando los mandamientos del Señor? ¿Me esfuerzo en ser agradable delante de Él? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7. Juan enfatiza que debemos ahora tener certeza de que estamos en Cristo. Pero, ¿y mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y la semana que viene? ¿Y de aquí a un mes, a 2, a 5, a un año, a 3, a 40? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Ese es el segundo punto del sermón de hoy. Versículo 6. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Cristo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Fijaos de nuevo que Juan está enfatizando una vez más lo mismo. El que dice, debe hacer. Si tú dices que permaneces en Cristo, necesariamente tú debes andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Jesús? Como un hombre manso y humilde de corazón. Justo lo contrario de lo que te vende el mundo en el día de hoy, que te dice que la humildad y la mansedumbre es debilidad. El mundo está en el negocio de que tú seas ensalzado, de que tú seas glorificado, de ver lo bueno que eres, todos tus éxitos, todos tus deseos, tu egoísmo, tu ego y tu orgullo. Pero Juan nos está diciendo que andemos como Jesús, mansos y humildes de corazón, obedientes como Cristo. Cristo es nuestro estándar, Cristo es nuestro modelo perfecto y no las personas que hay a nuestro alrededor. Hay un gran peligro, un peligro mortal en mirar a los que están caminando alrededor nuestro, porque somos muy buenos en mirar a aquel que camina igual o peor que nosotros.
Y así nuestro orgullo no se ve deteriorado, no sufrimos, no nos dañamos y nos autojustificamos y adormecemos nuestra conciencia. Pero ese es una trampa mortal. La mejor forma de aniquilar nuestro orgullo es mirar a Cristo y compararnos con Él. Eso es lo que te va a dar seguridad. Y permanecer nos está dando la idea de una unión sólida, firme, estable, perdurable con Jesús. Y de nuevo enfatiza una vez más el estilo de vida como una profesión auténtica de verdadera fe. ¿Y ves el camino? Fijaos, sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos porque el amor de Dios en nosotros nos está capacitando para obedecerle. Y ese amor en nosotros que se manifiesta en la obediencia es la garantía que nosotros tenemos de que conocemos a Dios, amamos a Dios y andamos en luz. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23, hermano. ¿Tú estás comprendiendo lo glorioso que es estar en Cristo? ¿Llevar el Espíritu de Cristo dentro de ti? ¿Dios habitando en tu interior? ¿La vida de Dios en el alma del hombre? Solo un cristiano puede afirmar algo tan sublime como esto. A este lado de la eternidad no hay nada más grandioso, glorioso y hermoso que el único Dios verdadero viniendo al interior del hombre y morando en su interior para siempre. ¿Comprendes entonces que el propósito de Dios al darte vida en Cristo no es que vayas al cielo cuando mueras, sino que tú seas santo ahora, es formar la imagen de Jesucristo en ti ahora? Eso ha comenzado el mismo día que tú has nacido de nuevo, si has nacido de nuevo. No hay que esperar para tener comunión con Dios a que vayamos al cielo. Ya la tienes hoy, en el día de hoy. Fijaos cómo la Escritura toma la ilustración de la vida de un creyente como un caminar, como un camino, como un viaje, andar en luz, andar con Dios delante de Él, guardando sus mandamientos como Cristo. Fijaos, Génesis 5:24, Enoc anduvo con Dios. Génesis 6:9, Noé era un hombre justo, Noé andaba con Dios. Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 48:15, bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Primera de Reyes 3:6, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante tuyo con fidelidad. Este llamado a caminar con Dios, delante de Dios, no es solo para los grandes hombres del Antiguo Testamento, los héroes de la fe de Hebreos 11. Es para todos nosotros, para todo aquel que ha nacido de nuevo. Fijaos lo que dice Pablo a la iglesia en Primera de Tesalonicenses. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Y esa, y no otra, es la prueba irrefutable. ¿Es tu gran deseo andar como Cristo? ¿Ser como Él? ¿Caminar como Él? ¿Seguir sus pasos? ¿Guardar sus mandamientos? Fijaos lo que dice Martin Lloyd-Jones. Si tienes vida, esta se manifestará forzosamente. Y si no lo hace, entonces es que no la tienes. Eso es lógico y es inevitable. Estas cosas no están sujetas a debate. Simplemente nos enfrentamos a los hechos. No podemos recibir la vida de Cristo sin convertirnos en alguien como Él. No podemos andar con Dios sin guardar sus mandamientos. No podemos conocer a Dios sin amarle inmediatamente. Para concluir, esta mañana vuelvo a preguntarte una vez más, ¿sabes si le conoces? ¿Te lo demuestra la vida que tú estás viviendo hoy? Porque solo hay una forma de vivir la vida cristiana y es orientada hacia la eternidad, hacia las cosas celestiales como Cristo anduvo. Somos peregrinos, somos extranjeros en una tierra lejana, estamos regresando a nuestro hogar, a las moradas eternas que Dios, por medio de Cristo, preparó para que anduviéramos con Él. Estamos volviendo a casa. ¿Sabes tú en esta mañana si estás volviendo a casa?
¿Sabes cómo saberlo? ¿Guardas sus mandamientos? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por la obra de tu Espíritu y gracias por tu misericordia y tu gracia y tu amor que nos mueve, Señor. Somos tan débiles y tan frágiles que si no fuera por ti no podríamos hacer nada, separados de ti no podemos dar ningún fruto. Señor, te pedimos que tú estés obrando y que tú nos capacites, Señor, para guardar y atesorar esta bendita certeza en nuestro corazón, conformándonos a la imagen de Cristo ya, ahora, desde aquí, Señor, disfrutando de la comunión contigo. Padre, te pido que si hay alguna persona que no ha conocido a Cristo, que no ha visto su bondad, su misericordia, su gracia, su amor, su poder, te pido, Señor, que tú hables a su corazón y que le des arrepentimiento y que le des, Señor, fe auténtica, fe verdadera, fe que se vive en la práctica del día a día, para que Él pueda venir a los pies de Cristo y formar parte de tu rebaño, porque tenemos un pastor, tenemos un solo rebaño y somos ovejas de tu prado, Señor. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.